Hágalo lo más rápido posible, te pagaré lo que pidas, dijo el millonario a la pobre enfermera en víspera de Navidad, y ella, sin pensarlo dos veces, respondió con una cifra que los sorprendió. Lo que no sabían era que esa noche de mentiras los llevaría a descubrir la verdad más importante de sus vidas. El pitido constante del monitor cardíaco era lo único que rompía el silencio incómodo de la habitación privada del tercer piso. Lucía Mendoza ajustó la bolsa de suero con manos expertas, evitando el contacto visual con el hombre que descansaba en la cama. No era timidez, sino el cansancio acumulado de 16 horas de turno que le pesaba en los hombros como una carga de cemento. Sus pies ardían dentro de los zapatos blancos desgastados y su espalda suplicaba un descanso que sabía no llegaría pronto. Faltaban apenas 4 horas para la medianoche del 24 de diciembre, y ella seguía atrapada entre estas paredes que olían a desinfectante y desesperanza ajena. Pensó en su madre, sola en casa, esperándola con la cena preparada que probablemente ya estaría fría. Pensó en las facturas del hospital donde su hermano menor había sido operado 3 semanas atrás, esas cifras rojas que le quitaban el sueño cada noche. Pensó en todo menos en el paciente frente a ella, hasta que él habló. ¿Cuánto falta para que me den de alta? La voz de Mateo Reyes cortó el aire como un cuchillo afilado, impregnada de esa autoridad que no pedía respuestas, sino obediencia inmediata. Lucía levantó la vista y se encontró con unos ojos oscuros que la observaban con una mezcla de impaciencia y algo más que no supo descifrar. Él intentó incorporarse, pero una mueca de dolor atravesó su rostro, obligándolo a recostarse nuevamente contra las almohadas blancas. El corte en su frente había sido suturado con precisión, pero el moretón que se extendía desde su sien hasta la mejilla derecha le daba un aspecto vulnerable que contrastaba brutalmente con el traje caro que alguien había colgado con cuidado en el perchero junto a la ventana. Mateo Reyes no era un hombre acostumbrado a estar postrado, eso era evidente en cada gesto frustrado. En cada suspiro contenido que escapaba de sus labios mientras miraba el reloj de pared como si pudiera acelerar el tiempo con la fuerza de su voluntad. El doctor Hernández vendrá a revisarlo en la mañana, respondió Lucía con voz profesional, esa que había perfeccionado durante 5 años trabajando en el turno nocturno, donde los pacientes variaban entre los agradecidos silenciosos y los demandantes insoportables. Algo le decía que este hombre pertenecía a la segunda categoría. Tuvo un accidente automovilístico bastante serio, señor Reyes, necesita reposo. No me interesa lo que necesite según ustedes, interrumpió él, pasándose una mano por el cabello negro perfectamente peinado a pesar de las circunstancias, un gesto de irritación apenas contenida. Tengo una cena familiar esta noche y no puedo faltar. Es importante. La palabra importante salió de su boca con tal peso que Lucía casi pudo sentir la presión invisible que ese hombre cargaba sobre sus hombros. Había algo en su tono que no era simplemente capricho de hombre rico acostumbrado a que el mundo girara según sus órdenes, había urgencia real, casi desesperación mal disfrazada detrás de esa fachada de control absoluto. Mateo apretó los puños sobre las sábanas y su mandíbula se tensó. Mi familia me espera y yo voy a estar ahí, con o sin la bendición de su doctor Hernández. Lucía suspiró, reconociendo la terquedad cuando la veía. Había crecido rodeada de ella, su padre había sido igual de obstinado hasta el día de su muerte, insistiendo en trabajar aun cuando su cuerpo le suplicaba detenerse. Señor Reyes, usted perdió el conocimiento por más de 20 minutos después del impacto. Tiene una conmoción cerebral leve, 3 costillas fisuradas y probablemente se sienta mareado si intenta levantarse. No está en condiciones de ir a ninguna parte. Ella mantuvo su voz firme pero no condescendiente, había aprendido que los pacientes difíciles respondían mejor cuando se les hablaba con respeto en lugar de tratarlos como niños caprichosos. Puedo llamar a su familia y explicarles la situación si lo desea. No, la respuesta fue inmediata, casi violenta en su urgencia. Mateo cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, algo en su expresión había cambiado. La máscara de empresario impasible se había agrietado apenas lo suficiente para que Lucía vislumbrara algo parecido al pánico. No puede llamarlos. Ellos no pueden saber que estoy aquí. Hubo un silencio tenso durante el cual solo se escuchó el zumbido del aire acondicionado y el murmullo lejano de conversaciones en el pasillo.
Mateo la observó con una intensidad que la hizo sentir incómoda, como si estuviera evaluándola, pesando cada detalle de su rostro cansado, su uniforme arrugado. La forma en que sus hombros se encorvaban ligeramente bajo el peso invisible de sus propias preocupaciones. ¿Cuánto gana usted por turno, enfermera Mendoza? La pregunta la tomó completamente desprevenida. Lucía parpadeó, confundida por el giro abrupto de la conversación. Eso no es relevante para su tratamiento, señor Reyes. Respóndame, insistió él, y ahora su voz había perdido toda aspereza, reemplazada por algo que sonaba peligrosamente parecido a la desesperación. Por favor. Esa última palabra pareció costarle un esfuerzo monumental, como si no estuviera acostumbrado a pronunciarla. Mateo se incorporó con cuidado, ignorando el dolor evidente que le causaba el movimiento, y la miró directamente a los ojos. Necesito su ayuda y estoy dispuesto a pagar generosamente por ella. Lucía sintió una alarma instintiva encenderse en su cabeza. Había escuchado suficientes historias de enfermeras que habían aceptado propuestas indecentes de pacientes acaudalados, situaciones que terminaban en escándalos o peor. Señor Reyes, si lo que busca es... No es lo que piensa, interrumpió él rápidamente, adivinando el rumbo de sus pensamientos. Una sombra de algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro. No soy ese tipo de hombre. Lo que necesito es simple pero requiere de su cooperación inmediata. Mateo respiró profundo, como si estuviera reuniendo coraje para algo difícil. Necesito que venga conmigo esta noche a la cena de Navidad de mi familia y finja ser mi novia durante unas horas. Hágalo lo más rápido posible, te pagaré lo que pidas. El silencio que siguió fue tan denso que Lucía casi pudo sentirlo presionando contra su piel. Por un momento creyó haber escuchado mal, que la fatiga finalmente había cobrado su precio y ahora estaba alucinando conversaciones absurdas con pacientes delirantes. Pero la expresión en el rostro de Mateo Reyes era completamente seria, casi suplicante en su intensidad. ¿Qué? Logró articular finalmente, su voz apenas un susurro incrédulo. ¿Está bromeando? Ojalá lo estuviera, respondió él con una risa amarga que no llegó a sus ojos. Y mire, sé que suena ridículo y créame que si tuviera cualquier otra opción no estaría aquí proponiéndole esto a una completa extraña. Pero mi familia tiene ciertas expectativas sobre mi vida personal y esta noche es crucial que las cumpla. No puedo aparecer solo otra vez, no puedo soportar sus miradas de lástima o sus intentos desesperados de emparejarme con la hija de algún socio de negocios. Mateo pasó una mano por su rostro, cansado. Llevo meses evadiendo este compromiso pero ya no puedo posponerlo más. Mi abuela cumple 80 años y probablemente sea su última Navidad. Me matarían si faltara. Lucía negó con la cabeza, tratando de procesar la locura de lo que estaba escuchando. Señor Reyes, usted no me conoce de nada. ¿Por qué yo? Porque está aquí, respondió él con simplicidad brutal. Porque necesito a alguien ahora mismo y porque, seamos honestos, usted necesita dinero. Sus ojos se posaron brevemente en el bolsillo de su uniforme donde asomaba el borde arrugado de un sobre amarillo, esos que las compañías de cobranza enviaban con demandas de pago. Lucía sintió sus mejillas arder de vergüenza y rabia. No le gustaba que la leyeran tan fácilmente, que sus problemas fueran tan evidentes incluso para un desconocido. No estoy tratando de ofenderla, solo estoy siendo realista. Puedo pagarle 20,000 pesos por 4 horas de su tiempo. Todo lo que tiene que hacer es sonreír, ser amable y fingir que me soporta durante una cena. Nada más. 20,000 pesos. La cifra resonó en la mente de Lucía como el repique de campanas en Nochebuena. Esa cantidad cubriría casi la mitad de lo que aún debía del hospital de su hermano. Podría comprar los medicamentos que su madre necesitaba para su diabetes sin tener que decidir entre eso y pagar la renta del próximo mes. 20,000 pesos por 4 horas de fingir una farsa absurda con un hombre que claramente tenía sus propios demonios que enfrentar. Era una locura. Una propuesta disparatada que cualquier persona sensata rechazaría sin pensarlo 2 veces. Pero Lucía Mendoza no había tenido el lujo de ser sensata en mucho tiempo. La sensatez no pagaba facturas, no curaba enfermedades, no ponía comida en la mesa.
30.000, se escuchó decir antes de poder detenerse, sorprendida por su propia audacia. Si iba a vender unas horas de su dignidad, al menos lo haría por un precio que realmente hiciera diferencia. Y quiero la mitad por adelantado. Mateo parpadeó, claramente tomado por sorpresa, y luego una sonrisa genuina iluminó su rostro por primera vez desde que Lucía había entrado a esa habitación. Era una buena sonrisa, transformaba completamente sus facciones duras en algo más cálido, más humano. Tiene agallas, enfermera Mendoza. Me gusta eso. Él extendió su mano, un poco temblorosa todavía por los efectos del accidente pero firme en su intención. ¿Tenemos un trato? Lucía miró esa mano suspendida en el aire entre ellos, consciente de que estrecharla significaba cruzar una línea que nunca antes había considerado cruzar. Pensó en su madre esperándola en casa, en su hermano que apenas comenzaba a recuperarse, en todas las noches que había llorado sola en su habitación preguntándose cómo iban a sobrevivir el siguiente mes. Pensó en la vergüenza que le causaría decirle que sí a esta locura y luego pensó en la mayor vergüenza de no poder pagar por el cuidado de las personas que amaba. La decisión, cuando finalmente la tomó, fue más fácil de lo que esperaba. Estiró su propia mano y la colocó sobre la de él, sintiendo el calor de su palma contra la suya. Trato hecho, señor Reyes. Pero si intenta algo inapropiado, le juro que esas costillas fisuradas serán el menor de sus problemas. La risa que escapó de los labios de Mateo fue genuina, llena de alivio y algo parecido a la admiración. Trato justo. Ahora, ¿podría ayudarme a salir de esta cama sin que me desmaye? Tenemos mucho que planear y muy poco tiempo. Mi familia espera que lleguemos en menos de 3 horas. Lucía negó con la cabeza, incrédula ante la situación en la que se había metido, pero ya no había vuelta atrás. Mientras ayudaba a Mateo a incorporarse lentamente, sintiendo el peso de su cuerpo apoyándose contra el suyo, se preguntó si acababa de cometer el error más grande de su vida o si tal vez, solo tal vez, esta noche absurda en víspera de Navidad podría cambiar todo. El reloj en la pared marcaba las 8 de la noche y afuera comenzaban a escucharse los primeros villancicos de la temporada. Ajenos completamente al extraño acuerdo que acababa de sellarse en esa habitación de hospital donde dos mundos opuestos habían colisionado por pura necesidad y desesperación. El vestuario del personal estaba casi vacío cuando Lucía entró apresuradamente, cerrando la puerta tras de sí con más fuerza de la necesaria. Sus manos temblaban mientras abría su casillero metálico, el número 17 que llevaba usando desde que comenzó a trabajar en este hospital 5 años atrás. Dentro guardaba una muda de ropa que había traído con la esperanza ingenua de cambiarse antes de ir a casa. Una blusa azul marino que su madre le había regalado el año pasado y unos jeans que ya mostraban señales de desgaste en las rodillas. Nada elegante, nada remotamente apropiado para una cena de Navidad con la familia de un millonario. Se miró al espejo rajado que colgaba en la puerta interior del casillero y lo que vio la hizo querer echarse a reír o llorar, no estaba segura de cuál. Tenía ojeras profundas que ningún maquillaje podría disimular, su cabello castaño se escapaba del moño despeinado en mechones rebeldes y su piel lucía pálida bajo la luz fluorescente despiadada. Parecía exactamente lo que era, una mujer exhausta que llevaba demasiado tiempo sobreviviendo en lugar de vivir. ¿En qué estás pensando, Lucía? Se susurró a sí misma, apoyando la frente contra el metal frío del casillero. 30.000 pesos. La cifra seguía resonando en su cabeza como un mantra tentador. Con ese dinero podría respirar por primera vez en meses, podría dormir sin despertar a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado pensando en facturas impagas. Pero la idea de fingir ser la novia de un completo extraño, de entrar a un mundo al que claramente no pertenecía, la llenaba de una ansiedad que le apretaba el pecho. No era actriz, nunca había sido buena mintiendo. Su rostro siempre delataba lo que sentía, su madre solía decirle que era como leer un libro abierto. ¿Cómo se suponía que iba a convencer a una familia entera de que estaba enamorada de Mateo Reyes cuando apenas lo conocía desde hacía una hora? Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. ¿Enfermera Mendoza? La voz de Mateo sonaba amortiguada desde el otro lado. Necesitamos irnos pronto. Le pedí a mi chofer que trajera algo de ropa para usted. Está afuera.
Lucía abrió la puerta y se encontró con Mateo recargado contra la pared del pasillo, luciendo considerablemente mejor ahora que se había cambiado a ropa limpia. Alguien, probablemente ese chofer que mencionaba, había traído un traje negro impecable y una camisa blanca que hacían que el moretón en su rostro pareciera menos alarmante. Seguía pálido y podía ver cómo apretaba la mandíbula cada vez que respiraba profundo, señal de que sus costillas le seguían doliendo, pero la transformación era notable. Este era el Mateo Reyes que el mundo debía conocer, el empresario exitoso e imponente, no el hombre vulnerable que había visto en esa cama de hospital. En sus manos sostenía una bolsa de una boutique cara cuyo nombre Lucía reconoció vagamente de algún anuncio en la televisión. «Espero haber acertado con la talla», dijo él con cierta incomodidad, extendiéndole la bolsa. «Patricia, mi asistente, dice que tiene buen ojo para estas cosas. Si no le queda, podemos buscar algo más». Lucía tomó la bolsa con cautela, como si pudiera explotar en sus manos. Dentro había un vestido de color verde esmeralda que se sentía suave como agua entre sus dedos, probablemente valía más que su sueldo de 2 meses. Había también un par de zapatillas negras de tacón moderado y hasta ropa interior nueva que la hizo sonrojarse. «Esto es demasiado», murmuró, sintiendo el peso de la generosidad o tal vez de la manipulación, no estaba segura de cuál. «Señor Reyes, yo no puedo». «Mateo», interrumpió él suavemente. «Si vamos a fingir que somos pareja, necesitas dejar de llamarme señor Reyes. Mi familia sospecharía de inmediato». Había algo casi vulnerable en la forma en que lo dijo, como si fuera importante para él que esto saliera bien, no solo por las apariencias sino por algo más profundo que Lucía no alcanzaba a comprender todavía. «¿Y si puedes aceptarlo? Considéralo parte del trato. No puedes aparecer en la casa de mi abuela con tu uniforme de enfermera, sería demasiado obvio que algo anda mal». Tenía razón, por supuesto, aunque eso no hacía que Lucía se sintiera menos incómoda con toda la situación. «Está bien, Mateo», probó su nombre en su lengua y sonó extrañamente íntimo viniendo de ella, como si al pronunciarlo hubiera cruzado alguna barrera invisible entre paciente y enfermera. Entre desconocidos a algo más indefinido. «Dame 10 minutos para cambiarme». «Tómate el tiempo que necesites», respondió él, pero la forma en que seguía mirando su reloj contradecía esas palabras. Lucía cerró la puerta del vestuario y comenzó a cambiarse con movimientos mecánicos, tratando de no pensar demasiado en lo que estaba a punto de hacer. El vestido le quedaba sorprendentemente bien, ajustándose a su figura de una manera que hacía que luciera más sofisticada de lo que se sentía. Los zapatos eran cómodos a pesar del tacón y cuando se miró nuevamente en el espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Soltó su cabello del moño y lo cepilló rápidamente con los dedos, dejando que cayera en ondas naturales sobre sus hombros. No tenía maquillaje consigo excepto un labial viejo en el fondo de su bolso que aplicó con mano temblorosa. No era una transformación de película, seguía viéndose cansada y fuera de lugar, pero al menos ahora no parecía que acababa de salir de un turno de 16 horas en el hospital. Cuando salió del vestuario, Mateo estaba hablando por teléfono en voz baja, su espalda hacia ella. «No, mamá, ya te dije que llegaremos un poco tarde pero vamos en camino». «Sí, ella viene conmigo». «No, no quiero que le digas nada extraño cuando lleguemos». «Mamá, por favor». Había exasperación en su voz pero también afecto, el tipo de irritación cariñosa que solo la familia puede provocar. Cuando se giró y la vio, su expresión cambió completamente. El teléfono casi se le cae de las manos y Lucía sintió sus mejillas arder bajo su escrutinio. «Tengo que colgar, mamá. Nos vemos pronto». Terminó la llamada sin apartar los ojos de Lucía, guardando el teléfono en su bolsillo con movimiento distraído. «Luces hermosa», dijo finalmente, y la sinceridad en su voz la tomó desprevenida. No era un cumplido vacío o una obligación social, sonaba genuinamente sorprendido. «Gracias», murmuró ella, sin saber qué más decir. «Tú también te ves bien. Mejor que hace una hora, al menos». Intentó hacer que sonara ligero pero ambos sabían que era verdad. Mateo todavía lucía como alguien que había estado en un accidente automovilístico,
pero al menos ahora lucía como un hombre rico que había estado en un accidente, no un paciente vulnerable en bata de hospital. Bien, ahora necesitamos hablar sobre nuestra historia, dijo Mateo mientras comenzaban a caminar por el pasillo hacia la salida. Lucía podía sentir las miradas curiosas del personal nocturno que los veía pasar. Probablemente preguntándose qué diablos estaba haciendo la callada enfermera Mendoza saliendo del hospital vestida como si fuera a una gala con uno de los pacientes. Mañana los chismes serían implacables, pero eso era problema del futuro. Mi familia va a hacerte preguntas, muchas preguntas. Necesitamos que nuestras respuestas coincidan o se darán cuenta de que esto es una farsa en 5 minutos. ¿Qué clase de preguntas?, preguntó Lucía, sintiendo crecer su nerviosismo con cada paso que daban hacia la puerta principal del hospital. Afuera, un auto negro y elegante esperaba junto a la acera, tan fuera de lugar en el estacionamiento lleno de coches viejos y maltrechos como ella se sentiría pronto en la casa de la familia de Mateo. Lo básico, respondió él mientras le abría la puerta trasera del auto con un gesto caballeroso que parecía natural en él, como si abrirle puertas a las mujeres fuera algo que hacía sin pensar. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? ¿Qué te gusta de mí? Ese tipo de cosas. Se deslizó en el asiento junto a ella y el chofer, un hombre mayor de expresión seria que no hizo ningún comentario sobre el estado de su jefe o la presencia de una desconocida, arrancó el motor suavemente. Pensé que podríamos decir que nos conocimos hace 3 meses en una cafetería. Nada muy elaborado, solo una historia simple que sea fácil de recordar. ¿Una cafetería?, repitió Lucía, mirando por la ventana mientras el hospital se alejaba detrás de ellos, llevándose con él su última oportunidad de echarse atrás. ¿No es demasiado cliché? Mateo sonrió levemente, el primer indicio de humor genuino que había mostrado desde que lo conocía. Las mejores mentiras son las más simples. Entre más detalles inventemos, más fácil será que nos equivoquemos. Así que, nos conocimos en una cafetería cerca de mi oficina. Tú estabas leyendo un libro, yo derramé mi café en tu mesa sin querer, me disculpé comprándote otro café y comenzamos a hablar. Descubrimos que teníamos mucho en común a pesar de nuestras diferencias obvias y decidimos seguir viéndonos. 3 meses después, aquí estamos. Era una historia decente, Lucía tenía que admitirlo. Simple, creíble, fácil de recordar. Pero había algo que no encajaba. ¿Y por qué les has estado mintiendo a tu familia sobre tener novia durante 3 meses? ¿No les parece sospechoso que nunca hayan escuchado de mí hasta ahora? La expresión de Mateo se ensombreció y por un momento Lucía pensó que no respondería. Les dije que estabas muy ocupada con tu trabajo y que eras una persona privada que no se sentía cómoda con toda la atención familiar todavía. Mi familia es intensa, especialmente mi madre y mis tías. Pueden ser abrumadoras. Les pedí que me dieran tiempo antes de presentarte oficialmente, pero la cena de Navidad de mi abuela no es algo que pueda evitar. Es sagrada para ella. Se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que Lucía estaba comenzando a reconocer como característico de él. La verdad es que llevo años inventando excusas para no llevar a nadie a estas reuniones familiares. Primero era porque estaba muy ocupado construyendo mi empresa, luego porque no había conocido a la persona correcta, luego porque la persona que conocí no quiso venir. Y ahora ya no puedo seguir apareciendo solo porque mi familia ha decidido que mi soltería es un problema personal que necesitan resolver. Había amargura en su voz, pero también algo parecido a la resignación. Lucía lo observó en silencio mientras las luces de la ciudad pasaban por la ventana, transformando su perfil en una serie de sombras y luz intermitente. Mateo Reyes era un hombre complicado, eso era cada vez más evidente, con heridas que probablemente corrían más profundo que ese corte en su frente o esas costillas fisuradas. ¿Y qué pasa cuando termine esta noche?, preguntó ella en voz baja. ¿Qué les dirás cuando yo desaparezca de tu vida tan misteriosamente como aparecí? Mateo se giró para mirarla y en la penumbra del auto sus ojos parecían más oscuros, más intensos. Ya pensaré en eso cuando llegue el momento. Por ahora, solo necesito sobrevivir esta noche sin que mi familia piense que soy un completo desastre. Extendió su mano hacia ella,
no para estrecharla como habían hecho en el hospital, sino para sostenerla. Sus dedos entrelazándose con los de ella en un gesto que se suponía debía ser pura actuación, pero que se sentía extrañamente reconfortante. ¿Lista para esto? No, no estaba lista. No tenía idea de cómo fingir ser alguien que no era, cómo moverse en un mundo de gente rica con reglas que no conocía. Pero cuando apretó la mano de Mateo en respuesta, sintiendo el calor de su palma contra la suya, se dio cuenta de que tal vez eso no importaba tanto. Por esta noche, solo por estas pocas horas, podía pretender ser Lucía Mendoza, la novia del empresario exitoso, en lugar de Lucía Mendoza, la enfermera agotada que no sabía cómo iba a pagar sus cuentas el próximo mes. Lista, mintió, y él sonrió como si supiera que no era verdad, pero agradeciera el esfuerzo de todas formas. El auto giró en una calle arbolada donde las casas se hacían cada vez más grandes y espaciadas, sus jardines perfectamente cuidados brillando con luces navideñas elaboradas. Lucía tragó saliva, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de enfrentar. La casa de la abuela de Mateo no era simplemente grande, era una declaración de riqueza acumulada a través de generaciones. Lucía sintió su estómago dar un vuelco cuando el auto se detuvo frente a la entrada principal, donde una fuente de piedra tallada brillaba bajo las luces estratégicamente colocadas que iluminaban jardines que parecían salidos de una revista de arquitectura. Las ventanas del primer piso resplandecían con luz cálida y podía escuchar el murmullo lejano de conversaciones y risas, el tintineo de copas, todo envuelto en el aroma que se filtraba incluso hasta el auto de canela, pino fresco y algo delicioso que probablemente era la cena preparándose. Era el tipo de escena navideña que Lucía había visto solo en películas, tan alejada de su propia realidad que por un momento se sintió como si estuviera a punto de entrar a un set de filmación en lugar de una casa real donde vivían personas reales. Mateo debió notar cómo sus dedos se tensaban alrededor de su bolso porque cubrió su mano con la suya, apretándola suavemente. Respira, Lucía. Solo son personas. Su voz era baja, casi conspiradora, como si estuvieran compartiendo un secreto. Personas ruidosas, entrometidas y dramáticas, pero al final del día solo quieren ver que estoy bien. Que soy feliz. Había algo en la forma en que dijo esa última palabra que sugería que no estaba seguro de recordar cómo se sentía la felicidad. O tal vez que había olvidado que era algo que podía buscar para sí mismo en lugar de algo que proyectaba para satisfacer a otros. ¿Y eres feliz?, preguntó Lucía antes de poder contenerse, girándose para mirarlo directamente. La pregunta flotó entre ellos en el espacio reducido del auto, demasiado personal para dos extraños que fingían conocerse, pero de alguna manera apropiada dado lo absurdo de toda su situación. No tienes que responder si no quieres. Solo me preguntaba por qué alguien con todo lo que tú tienes necesitaría inventar una novia falsa en lugar de simplemente encontrar una real. Mateo la miró durante un largo momento, sus ojos escrutando su rostro como si estuviera buscando algo específico en sus facciones. La felicidad es complicada cuando la gente espera que tu vida entera sea una historia de éxito continuo. Cuando cada decisión que tomas es juzgada no solo por lo que te hace sentir sino por cómo se ve desde afuera. Se recargó contra el asiento, su perfil iluminado intermitentemente por las luces que decoraban los árboles del jardín. Tuve una relación seria hace 2 años. Ella era exactamente el tipo de mujer que mi familia adoraría, de buena familia, educada, ambiciosa. Planeábamos casarnos. Su mandíbula se tensó visiblemente. Pero resultó que lo que ella amaba no era yo sino la idea de mí, el apellido, las conexiones, el estilo de vida. Cuando descubrí que me había sido infiel con uno de mis socios de negocios, me di cuenta de que quizás nunca me había conocido realmente. Que tal vez yo tampoco la conocía a ella. Desde entonces he preferido mantener mi vida privada, exactamente eso, privada. Es más fácil no arriesgar tu corazón cuando lo mantienes fuera del alcance de todos. El silencio que siguió fue denso de comprensión mutua. Lucía sabía algo sobre construir muros alrededor del corazón, sobre decidir que era más seguro estar sola que vulnerable. Después de que su padre muriera dejándolos en una situación financiera desesperada, había aprendido que depender de alguien más era un lujo que no podía permitirse. Había tenido un novio en la universidad,
Un chico dulce que había prometido que enfrentarían juntos cualquier problema. Pero cuando los problemas realmente llegaron, él había desaparecido con excusas educadas sobre no estar listo para tanta responsabilidad. Desde entonces había decidido que las únicas personas en las que podía confiar eran su madre y su hermano. El resto del mundo era temporal en el mejor de los casos y traicionero en el peor. Entiendo más de lo que crees, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. A veces es más fácil fingir que arriesgarse a algo real. Mateo la miró con renovado interés, como si acabara de ver algo en ella que no había notado antes. Por eso aceptaste este trato tan rápido. No solo es el dinero, ¿verdad? Es que entiendes lo que significa mantener distancia emocional. Hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir sin complicarte con sentimientos inconvenientes. No era una pregunta sino una afirmación, una que resonaba con verdad incómoda entre ellos. Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta del auto se abrió y el chofer apareció, su expresión impasible como siempre. Señor Reyes, su madre ha salido a buscarlo. Creo que está preocupada por su tardanza. Efectivamente, una mujer elegante de unos 50 y tantos años apareció en el umbral de la puerta principal, su silueta enmarcada por la luz dorada que salía de la casa. Incluso desde la distancia Lucía podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que llevaba una mano a su pecho en un gesto de preocupación maternal que trascendía las barreras de clase y circunstancia. Era el mismo gesto que su propia madre hacía cuando Lucía llegaba tarde del trabajo sin avisar. Mateo Alejandro Reyes, ¿dónde has estado? La voz de la mujer llevaba ese tono específico que solo las madres pueden lograr, una mezcla perfecta de alivio, irritación y amor incondicional. Llegaste 2 horas tarde y no contestabas el teléfono correctamente. Tu abuela ha preguntado por ti al menos 20 veces. Mateo salió del auto con un movimiento fluido que ocultaba bien el dolor que Lucía sabía que sentía en sus costillas. Se acercó a su madre y la abrazó con cuidado, depositando un beso en su mejilla. Perdón, mamá. Tuve algunos asuntos que resolver en el último minuto. Pero ya estoy aquí y traje a alguien especial que quiero que conozcas. Extendió su mano hacia el auto en un gesto galante y Lucía no tuvo más opción que tomarla y salir, sus piernas sintiéndose extrañamente inestables en esos zapatos prestados sobre el pavimento perfecto de la entrada. La madre de Mateo la observó con ojos penetrantes que Lucía reconoció de inmediato como los mismos de su hijo, oscuros e inteligentes, capaces de leer entre líneas con facilidad alarmante. Mamá, ella es Lucía Mendoza. Lucía, te presento a mi madre, Gabriela Reyes de Santillán. Mucho gusto, señora, logró decir Lucía, extendiendo su mano con más confianza de la que sentía. Gabriela ignoró la mano extendida y en su lugar la atrajo hacia un abrazo cálido que olía a perfume caro y algo maternal que hizo que Lucía sintiera una punzada inesperada de nostalgia por su propia madre. Nada de señora, llámame Gabriela o mejor aún, Gaby como todos en la familia. Cuando se separaron, Gabriela mantuvo sus manos sobre los hombros de Lucía, estudiándola con una intensidad que era tanto intimidante como extrañamente reconfortante. Así que tú eres la famosa Lucía de la que Mateo no deja de hablar. Finalmente tengo el placer de conocerte. Estaba comenzando a pensar que eras un invento de su imaginación. Lucía sintió el calor subir a sus mejillas, consciente de la ironía brutal de esas palabras. Si Gabriela supiera cuánta razón tenía, que tan cerca había estado de la verdad con ese comentario aparentemente inocente. Ha sido difícil coordinar nuestras agendas, dijo, pegándose a la historia que habían acordado. Mi trabajo es muy demandante y las horas son irregulares. Eso me contó Mateo. Eres enfermera, ¿verdad? ¡Qué profesión tan noble! Gabriela enlazó su brazo con el de Lucía en un gesto afectuoso que la tomó por sorpresa, guiándola hacia la entrada principal mientras Mateo la seguía unos pasos atrás. Mi propia madre fue enfermera antes de casarse con mi padre. Solía contarme historias maravillosas sobre los pacientes que atendía, las vidas que tocaba. Es un trabajo que requiere mucha fortaleza y compasión. Hubo algo en su tono que sugería que no era solo conversación educada sino respeto genuino, y Lucía sintió una pequeña porción de su tensión disminuir. Tal vez esta noche no sería el desastre completo que había imaginado.
El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Un vestíbulo amplio con pisos de mármol pulido se abría a una escalera curva que llevaba al segundo piso, sus barandales decorados con guirnaldas de pino natural entretejidas con luces doradas. Un árbol de Navidad monumental dominaba un lado de la sala principal visible desde la entrada, tan alto que su estrella casi tocaba el techo de doble altura. Decorado con ornamentos que probablemente valían más que todo lo que Lucía poseía. Pero lo que más la impactó no fue la opulencia sino la calidez que emanaba del lugar, el amor evidente en cada fotografía familiar enmarcada que colgaba de las paredes. En la forma en que las voces y risas llenaban el espacio con vida auténtica. Esta no era una casa museo diseñada para impresionar sino un hogar real donde personas reales celebraban y peleaban y se amaban a pesar de sus diferencias. Toda la familia está en el comedor, explicó Gabriela mientras las guiaba por un pasillo decorado con más fotografías familiares que Lucía no tuvo tiempo de estudiar adecuadamente. Tu abuela ha estado impaciente toda la noche, Mateo. Ya sabes cómo se pone cuando alguien llega tarde a sus celebraciones. Había un tono de advertencia en su voz, pero también humor afectuoso. Mateo alcanzó a Lucía y tomó su mano, entrelazando sus dedos de una manera que a cualquier observador parecería natural y romántica, pero que Lucía sabía era tanto para reconfortarla como para presentar un frente unido. Ella podía sentir la tensión en su agarre, la forma en que su palma estaba ligeramente sudorosa a pesar del aire acondicionado fresco de la casa. Él estaba tan nervioso como ella, solo que mejor entrenado para ocultarlo. Cuando entraron al comedor, todas las conversaciones se detuvieron abruptamente. Una mesa larga estaba preparada con elegancia, su superficie cubierta con un mantel blanco impecable y decorada con centros de mesa navideños que combinaban velas rojas, ramas de pino y esferas doradas. Al menos 20 personas se giraron para mirarlos con diversos grados de curiosidad y sorpresa, rostros que Lucía no conocía pero que compartían ciertos rasgos con Mateo, la misma línea de mandíbula fuerte. Esos ojos oscuros penetrantes, esa postura que hablaba de confianza innata. Al final de la mesa, en lo que claramente era el asiento de honor, una mujer diminuta de cabello completamente blanco los observaba con ojos brillantes de inteligencia y algo más, tal vez esperanza. Esta tenía que ser la abuela, la matriarca cuyo cumpleaños era la razón de toda esta farsa elaborada. Bueno, finalmente decides honrarnos con tu presencia, Mateo, dijo una voz masculina con tono burlón desde algún lugar a la izquierda. Un hombre de aproximadamente la edad de Mateo, tan atractivo como él pero con una sonrisa más fácil y relajada, levantó su copa de vino en un saludo sarcástico. Y veo que has traído compañía. Esto sí que es una sorpresa. Rodrigo, compórtate, advirtió Gabriela, pero había poca severidad real en su tono. Mateo tensó su mandíbula brevemente antes de forzar una sonrisa que no alcanzó completamente sus ojos. Todos, quiero presentarles a Lucía Mendoza, mi novia. Lucía, esta es mi familia en toda su gloria caótica. Hizo un gesto amplio que abarcaba la habitación completa. Intentaré no abrumarte con todos los nombres de una vez, pero al menos conoce a mi hermano Rodrigo, el comediante autoproclamado de la familia, y por supuesto, a mi abuela Elena. La mujer más importante de mi vida hasta que apareciste tú. Ese último comentario fue dirigido a Lucía con una mirada que rogaba que siguiera el juego, que vendiera esta mentira con todo lo que tuviera. Lucía respiró profundo y dejó que una sonrisa genuina iluminara su rostro, no porque estuviera actuando sino porque había algo en la forma en que todos la miraban con esperanza apenas contenida. Como si la mera existencia de ella en la vida de Mateo fuera motivo de celebración, que tocó algo en su corazón. Es un placer conocerlos a todos, dijo, sorprendida por lo firme que sonó su voz. Mateo ha hablado mucho de su familia. Gracias por recibirme en una noche tan especial. La abuela Elena se puso de pie lentamente, apoyándose en el bastón ornamentado que descansaba contra su silla, y caminó hacia ellos con pasos medidos pero determinados. De cerca Lucía pudo ver las arrugas profundas que surcaban su rostro, cada una contando una historia de años vividos plenamente, pero sus ojos eran claros y agudos, perdiendo nada a pesar de su edad avanzada. Déjame verte bien, niña, dijo con voz sorprendentemente fuerte para alguien tan frágil en apariencia.
Sus manos tomaron el rostro de Lucía entre ellas, dedos arrugados pero cálidos contra su piel, estudiándola con una intensidad que hizo que Lucía se preguntara si de alguna manera esta mujer podía ver directamente a través de su actuación hasta la verdad incómoda que yacía debajo. Por un momento que pareció eterno, nadie en la habitación se movió o habló, todos esperando el veredicto de la matriarca. Finalmente, una sonrisa lenta y genuina iluminó el rostro de Elena. «Tienes buenos ojos, honrados. Me gusta eso. Bienvenida a nuestra familia, Lucía Mendoza». La cena transcurrió como una danza complicada donde Lucía debía aprender los pasos mientras los ejecutaba, consciente de cada mirada, cada pregunta aparentemente inocente que ocultaba evaluaciones más profundas. Habían sido ubicados juntos en un lado de la mesa, lo suficientemente cerca de la abuela Elena para que la anciana pudiera observarlos sin esfuerzo pero rodeados de primos, tíos y hermanos cuya curiosidad era palpable en cada interacción. Rodrigo, el hermano de Mateo, resultó ser exactamente lo que su primera impresión sugería, encantador de manera despreocupada y demasiado perceptivo para la comodidad de Lucía. Se sentaba directamente frente a ellos con una sonrisa permanente que insinuaba que encontraba toda la situación inmensamente entretenida. «Entonces, Lucía, cuéntanos cómo lograste lo imposible», dijo Rodrigo mientras se servía más vino tinto en su copa, sus ojos brillando con diversión mal contenida. «Mi hermano ha rechazado a más mujeres en los últimos 2 años que yo en toda mi vida, y créeme, yo he conocido a muchas». «¿Cuál fue tu secreto? ¿Magia negra? ¿Algún hechizo ancestral?». Su tono era ligero pero Lucía podía detectar la pregunta real debajo del humor, la curiosidad genuina sobre qué hacía especial a esta desconocida que había logrado penetrar las defensas legendarias de Mateo Reyes. Lucía sintió la mano de Mateo encontrar la suya bajo la mesa, sus dedos entrelazándose en lo que cualquiera asumiría era un gesto romántico pero que ella reconoció como apoyo silencioso. Un recordatorio de que no estaba sola en esta actuación. «No creo en la magia», respondió con una sonrisa que esperaba luciera misteriosa en lugar de nerviosa. «Simplemente creo que a veces 2 personas se encuentran en el momento correcto, cuando ambas están listas para algo real en lugar de solo conveniente». Las palabras salieron más sinceras de lo que pretendía, tocando algo verdadero en su propia experiencia incluso mientras servían para mantener la farsa. Mateo la miró con sorpresa apenas disimulada, como si ella hubiera revelado algo sobre ambos que él no había considerado antes. «Qué romántico», comentó una mujer mayor desde el otro lado de la mesa, una de las tías de Mateo cuyo nombre Lucía había olvidado inmediatamente después de ser presentada. «¿Y tus padres, querida? ¿Qué piensan de tu relación con Mateo? Seguramente deben estar encantados de que su hija esté con alguien tan exitoso». Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Lucía sintiera un escalofrío de incomodidad, como si la mujer estuviera insinuando que su interés en Mateo tenía que ver más con su cuenta bancaria que con su persona. Era exactamente el tipo de juicio clasista que Lucía había temido encontrar, la suposición automática de que alguien de su posición económica solo podía estar con alguien como Mateo por beneficio material. «Mi padre falleció hace varios años», respondió Lucía con voz cuidadosamente neutral, negándose a permitir que el dolor que aún sentía por esa pérdida se filtrara en sus palabras. «Y mi madre está feliz mientras yo sea feliz. Ella me enseñó que el valor de una persona no se mide por su riqueza sino por su carácter, por cómo trata a los demás especialmente cuando nadie está mirando». Sostuvo la mirada de la tía sin parpadear, dejando claro que no se dejaría intimidar o menospreciar sin importar cuántos ceros hubiera en las cuentas bancarias presentes. «Mateo es un buen hombre. Eso es lo que importa». Un silencio incómodo descendió sobre la mesa por un momento antes de que Gabriela, bendita sea, interviniera suavemente. «Tu madre suena como una mujer muy sabia, Lucía. Me encantaría conocerla algún día». La gratitud que Lucía sintió hacia esta mujer en ese instante era desproporcionada a sus palabras, pero el simple acto de ser defendida, de ser tratada con respeto genuino en lugar de condescendencia disfrazada, significaba más de lo que podría expresar. Mateo apretó su mano bajo la mesa con más fuerza, sus ojos encontrando los de ella con algo que parecía peligrosamente cercano a la admiración. «Lucía tiene razón»,
dijo Mateo, su voz clara y firme de una manera que exigía atención. Sobre lo que importa realmente. He pasado años rodeado de personas que solo veían mi apellido y mis conexiones, que querían algo de mí en lugar de querer conocerme. Cuando conocí a Lucía fue diferente porque ella no sabía quién era yo. No le importaba. Solo vio a un hombre torpe que había arruinado su tarde perfecta en la cafetería y decidió darme una oportunidad de todas formas. La forma en que lo contaba, tejiendo detalles en su historia inventada con tal convicción que incluso Lucía casi podía ver la escena desarrollándose, era impresionante. Él era mejor actor de lo que había anticipado, o tal vez había algo de verdad emocional en sus palabras aunque los hechos específicos fueran ficción. Ella me hace querer ser mejor de lo que soy. Me hace reír cuando tomo la vida demasiado en serio. Me recuerda que hay más en el mundo que hojas de cálculo y reuniones de negocios interminables. Lucía lo observó mientras hablaba, notando cómo su postura se relajaba gradualmente, cómo la tensión en sus hombros disminuía a medida que su familia escuchaba con atención creciente. Había algo vulnerable en la forma en que exponía estos sentimientos, incluso siendo fabricados para una audiencia, como si al pretender sentir estas cosas estuviera permitiéndose admitir que quería sentirlas de verdad. «Y ella te hace feliz», dijo la abuela Elena, no como pregunta sino como afirmación suave. La anciana había permanecido mayormente en silencio durante la cena, observando todo con esos ojos sabios que parecían ver más allá de las apariencias superficiales. «Puedo verlo en tu cara cuando la miras, Mateo. Es la misma forma en que tu abuelo me miraba a mí». Mateo se giró hacia su abuela y algo en su expresión se suavizó completamente, toda la armadura corporativa que usualmente llevaba disolviéndose para revelar al nieto que claramente adoraba a esta mujer. «Sí, abuela. Me hace feliz». Y por un momento tan breve que Lucía casi pensó que lo había imaginado, sus ojos encontraron los de ella con una intensidad que no era actuación sino algo real y desconcertante. Una pregunta silenciosa flotando entre ellos que ninguno estaba preparado para responder. El resto de la cena fluyó más fácilmente después de ese momento. Las preguntas se volvieron menos inquisitivas y más genuinamente curiosas. Las risas más frecuentes mientras compartían historias familiares que pintaban un retrato de los reyes como personas complicadas y reales en lugar de la élite inalcanzable que Lucía había temido. Rodrigo resultó tener un talento particular para las anécdotas vergonzosas sobre la infancia de Mateo, incluyendo una sobre un concurso de ortografía en 4º grado donde Mateo había olvidado cómo deletrear su propio apellido por los nervios, terminando en un llanto dramático en el escenario que la familia nunca le dejaba olvidar. Lucía se encontró riendo genuinamente, no como parte de su actuación sino porque la imagen de Mateo Reyes, el empresario intimidante, como un niño llorón que no podía deletrear bajo presión era irresistiblemente adorable. «Tenía 9 años», protestó Mateo, sus mejillas levemente ruborizadas de una forma que lo hacía lucir años más joven. «Y el director me había gritado esa mañana por correr en el pasillo. Estaba traumatizado». Todos en la mesa se rieron y Lucía notó cómo la tensión que había detectado en él desde el hospital finalmente parecía disolverse por completo, reemplazada por una calidez auténtica mientras estaba rodeado de las personas que lo conocían y amaban sin condiciones. Era hermoso de presenciar este lado de él que probablemente pocos fuera de esta habitación llegaban a ver, el hombre detrás del traje caro y las negociaciones implacables. Después de la cena, mientras los adultos se movían hacia la sala para café y postres, Lucía se excusó al baño, necesitando un momento para procesar todo lo que había experimentado en las últimas horas. Se encontró en un pasillo silencioso decorado con más fotografías familiares, su reflejo mirándola desde un espejo antiguo enmarcado en oro que probablemente valía más que su auto. «Lucía Mendoza, ¿qué estás haciendo aquí?», se preguntó en silencio, estudiando a la mujer en el vestido prestado que lucía como si perteneciera a este mundo cuando ambas sabían que era una intrusa temporal. En pocas horas esto terminaría, volvería a su vida real y esta noche se convertiría en un recuerdo extraño y surrealista que probablemente nunca compartiría con nadie por miedo a que pensaran que lo había inventado. «Esconderte no es parte del trato, ¿sabes?». La voz de Mateo la sobresaltó y se giró para encontrarlo recargado contra el marco de la puerta, observándola con expresión indescifrable.
Había abandonado su saco en algún momento y ahora solo llevaba la camisa blanca con las mangas enrolladas hasta los codos, luciendo más relajado y accesible de lo que lo había visto en toda la noche. Aunque no te culparía si quisieras escapar. Sé que mi familia puede ser abrumadora cuando se lo proponen. Se acercó lentamente, como si tuviera miedo de asustarla, deteniéndose a una distancia respetuosa pero lo suficientemente cerca para que Lucía pudiera oler su colonia mezclada con algo que era únicamente él. No me estoy escondiendo, mintió débilmente. Solo necesitaba un momento para respirar. Tu familia es maravillosa, Mateo. De verdad. Y lo decía en serio, a pesar de las aprehensiones iniciales, a pesar de los comentarios clasistas de algunas tías, la mayoría de ellos habían sido cálidos y acogedores de maneras que Lucía no había anticipado. Pero todo esto, es mucho para procesar. Hace apenas unas horas estaba cambiando bolsas de suero en el hospital preguntándome cómo iba a pagar mis facturas el próximo mes. Y ahora estoy aquí fingiendo ser tu novia frente a 20 personas que claramente te aman y quieren verte feliz. Es surrealista. Mateo asintió lentamente, sus ojos nunca dejándolos de ella. Lo sé. Y aprecio más de lo que puedo expresar que estés haciendo esto por mí. Sé que no tenías que aceptar, que 30,000 pesos probablemente no son suficiente compensación por la incomodidad de meterte en este mundo extraño por una noche. Pasó una mano por su cabello, ese gesto de frustración que Lucía reconocía ahora como característico. Pero cuando estaba ahí en esa cama de hospital, adolorido y solo, pensando en tener que enfrentar otra Navidad familiar siendo el proyecto de caridad de todos, el soltero triste que necesitaba ser arreglado. Simplemente no podía soportarlo más. Necesitaba una salida, aunque fuera temporal, aunque fuera falsa. Su voz se quebró levemente en esa última palabra y Lucía sintió algo moverse en su pecho. Una empatía profunda por este hombre que tenía todo materialmente pero que claramente luchaba con las mismas inseguridades y miedos que ella. No se siente tan falso, admitió Lucía en voz baja, sorprendida por su propia honestidad. Lo que dijiste ahí adentro, sobre querer ser visto como persona en lugar de como apellido o recursos, lo entiendo más de lo que piensas. En mi mundo la gente me ve como la enfermera pobre, la que siempre está trabajando turnos extras, la que no puede permitirse salir con sus amigas porque cada peso cuenta. Nunca soy solo Lucía, soy Lucía con todas sus circunstancias adjuntas. Se abrazó a sí misma, sintiendo una vulnerabilidad inesperada al admitir esto. Esta noche, fingiendo ser alguien más, ha sido extrañamente liberador. Tu familia no me ve como un caso de lástima sino como alguien que merece estar aquí por derecho propio. Es agradable, aunque sea solo una ilusión temporal. Mateo dio un paso más cerca, reduciendo el espacio entre ellos hasta que Lucía podía ver las motas más claras en sus ojos oscuros, la forma en que su respiración se había vuelto ligeramente irregular. ¿Y si no tuviera que ser temporal?, preguntó, su voz apenas un murmullo bajo. ¿Y si pudiéramos hacer esto real? La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades imposibles y deseos medio formados que ninguno de los dos había planeado sentir. Antes de que Lucía pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar completamente lo que él estaba sugiriendo, la voz de Rodrigo resonó desde algún lugar cercano. Mateo. Abuela quiere hacer el brindis y está preguntando por ustedes dos. No pueden esconderse toda la noche. El momento se rompió tan abruptamente como había comenzado. Mateo retrocedió, pasándose una mano por el rostro como si estuviera tratando de despertar de un sueño confuso. Deberíamos volver, dijo, su voz recuperando ese tono profesional que Lucía reconocía como su armadura. No queremos decepcionar a mi abuela en su noche especial. Pero cuando extendió su mano hacia ella, cuando sus dedos se entrelazaron nuevamente en ese gesto que se había vuelto casi natural durante la velada, Lucía supo que algo había cambiado entre ellos. Algo que no podía ser desechó simplemente porque el reloj marcara el final de su acuerdo. La sala estaba bañada en la luz dorada de las velas cuando regresaron, el árbol de Navidad brillando con luces que se reflejaban en las copas de cristal que todos sostenían en anticipación del brindis. La abuela Elena se había instalado en su sillón favorito cerca de la chimenea donde ardía un fuego acogedor.
su bastón descansando contra el brazo acolchado mientras observaba a su familia reunida alrededor con expresión de satisfacción absoluta. Había algo conmovedor en la escena, pensó Lucía mientras Mateo la guiaba hacia un espacio junto a la ventana donde podían ver a todos sin estar en el centro de atención. Esta mujer había construido todo esto, no solo la riqueza material evidente en cada detalle de la casa sino algo más valioso, una familia que claramente se amaba a pesar de sus diferencias y complicaciones. 80 años de vida, de alegrías y pérdidas, de decisiones que habían llevado a este momento donde 3 generaciones se reunían para celebrarla. Antes de que Rodrigo se emborrache demasiado para pronunciar palabras coherentes, comenzó Gabriela con humor afectuoso que provocó risas y una protesta indignada de su hijo menor. Quisiera proponer un brindis por la mujer más importante de nuestras vidas. Mamá, has sido nuestro faro durante 80 años, guiándonos con tu sabiduría cuando estábamos perdidos, apoyándonos con tu fortaleza cuando nos sentíamos débiles. Nos enseñaste que la familia no es solo sangre sino elección, que el amor verdadero requiere trabajo constante y perdón generoso. Su voz se quebró levemente y Lucía vio lágrimas brillando en sus ojos mientras continuaba. Has visto nacer a tus hijos, tus nietos y ahora tus bisnietos. Has sobrevivido pérdidas que habrían destruido a personas menos fuertes. Y a través de todo, nunca has perdido tu capacidad de amar incondicionalmente, de ver lo mejor en cada uno de nosotros incluso cuando nosotros mismos no podíamos verlo. Elena escuchaba con las manos entrelazadas sobre su regazo, su rostro arrugado brillando con lágrimas silenciosas que no intentaba ocultar. Había dignidad en su vulnerabilidad, una aceptación serena de la emotividad del momento que tocó algo profundo en el pecho de Lucía. Pensó en su propia abuela que había fallecido cuando ella tenía 12 años. Una mujer fuerte que había trabajado limpiando casas ajenas para mantener a su familia pero que siempre había encontrado tiempo para enseñarle a Lucía sobre el valor del trabajo honesto y la importancia de mantener la cabeza en alto sin importar las circunstancias. Cuánto habría dado por tener más tiempo con ella, por poder celebrar sus 80 años rodeada de amor como esta familia celebraba ahora. Quiero decir algo también, Mateo habló de repente, su voz clara cortando a través del silencio emocional que había seguido a las palabras de su madre. Todas las miradas se giraron hacia él y Lucía sintió su mano apretar la de ella con fuerza casi dolorosa, como si necesitara ese ancla física para lo que estaba a punto de decir. Abuela, cuando abuelo murió hace 5 años pensé que nunca superarías esa pérdida. Estuvieron casados 62 años, compartieron una vida que la mayoría de nosotros solo podemos soñar. Te vi hundirte en el dolor de una manera que me asustó porque siempre te había visto como invencible. Su voz temblaba ligeramente pero continuó con determinación. Pero me enseñaste algo importante durante ese tiempo. Me mostraste que el amor verdadero no termina con la muerte, que la tristeza es solo el precio que pagamos por haber amado profundamente. Que está bien sentir dolor porque significa que lo que tuvimos valió la pena. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Lucía con intensidad que la dejó sin aliento. Durante años he tenido miedo de amar así, de arriesgarme a ese tipo de dolor eventualmente. Construí muros alrededor de mi corazón pensando que estaba siendo inteligente, protegiéndome. Pero últimamente he comenzado a entender que esos muros no me protegían, solo me aislaban de lo único que realmente importa en esta vida. Levantó su copa hacia su abuela. Gracias por recordarme que vale la pena arriesgarse, que una vida sin amor profundo no es realmente una vida en absoluto. El silencio que siguió fue tan completo que Lucía podía escuchar el crepitar del fuego en la chimenea, el tintineo distante de hielo en las copas mientras las personas ajustaban sus agarres. No sabía si Mateo estaba actuando todavía o si estas palabras venían de algún lugar genuino dentro de él, pero la forma en que su familia lo miraba, con orgullo y alivio mezclados, sugería que esto era algo que habían estado esperando escuchar durante mucho tiempo. Elena extendió una mano temblorosa hacia su nieto y Mateo se acercó, arrodillándose junto a su silla de una manera que debió haber sido agónica para sus costillas lastimadas pero que no mostró en su expresión. Mateo, mi niño, susurró Elena, su voz áspera con emoción mientras acariciaba su mejilla con ternura maternal que trascendía generaciones. Tu abuelo estaría tan orgulloso del hombre que te has convertido.
no solo por tus logros profesionales sino por finalmente permitirte ser vulnerable, por abrirte al amor otra vez después de todo el dolor que has soportado. Sus ojos se movieron hacia Lucía con una claridad penetrante que la hizo estremecerse. Cuida bien de mi nieto, Lucía. Detrás de toda esa armadura corporativa hay un corazón que necesita ser recordado de que merece ser amado. Lucía sintió las palabras como un peso físico sobre sus hombros, la responsabilidad implícita en ellas mezclándose con la culpa de su engaño. Esta mujer estaba confiándole algo precioso, su nieto herido y cauteloso, sin saber que todo era una farsa elaborada que terminaría en pocas horas. Lo haré, prometió, y la sinceridad en su voz la sorprendió incluso a ella misma. Porque aunque todo esto fuera falso, aunque mañana volviera a su vida normal y nunca viera a Mateo Reyes otra vez, en este momento quería protegerlo, quería ser la persona que Elena creía que era. Tiene mi palabra. Los brindis continuaron, cada miembro de la familia compartiendo anécdotas y palabras de amor para la matriarca. Rodrigo hizo reír a todos con una historia sobre cómo Elena había ahuyentado a un ladrón de su casa cuando tenía 70 años usando solo su bastón y un vocabulario que él aseguraba habría hecho sonrojar a un marinero. Los primos más jóvenes hablaron sobre las lecciones que había enseñado, la paciencia que había mostrado, las galletas perfectas que horneaba cada Navidad sin fallar. Era un tributo hermoso a una vida bien vivida, a una mujer que claramente había tocado profundamente a todos los que la conocían. Lucía se encontró deseando poder conocer mejor a esta familia, no como la novia falsa de Mateo sino como ella misma. Deseando que las circunstancias fueran diferentes y esto no tuviera que terminar cuando el reloj marcara medianoche. Después del brindis, la reunión se fragmentó en conversaciones más pequeñas. Algunos familiares se movieron hacia el piano en la esquina donde alguien comenzó a tocar villancicos tradicionales, otros se instalaron en sofás para continuar bebiendo y compartiendo historias. Mateo fue secuestrado por un grupo de tíos que querían hablar de negocios y Lucía se encontró sola momentáneamente, observando todo desde su posición junto a la ventana. Podía ver su reflejo superpuesto contra la oscuridad exterior, una mujer en un vestido caro que no le pertenecía, fingiendo ser alguien que no era en un mundo al que nunca pertenecería realmente. La melancolía que sintió la tomó por sorpresa, un anhelo por algo que ni siquiera había sabido que quería hasta esta noche. No dejes que la intensidad de todo esto te abrume, la voz de Rodrigo la sobresaltó y se giró para encontrarlo de pie junto a ella con 2 copas de vino, ofreciéndole una con sonrisa amable. Sé que mi familia puede parecer mucho, especialmente cuando nos juntamos todos. Pero son buenas personas bajo todo el drama y las expectativas imposibles. Tomó un sorbo de su propia copa, sus ojos estudiándola con interés genuino. Dime algo, Lucía. ¿Realmente amas a mi hermano o hay algo más en esta historia perfecta que nos han contado? Lucía casi se atragantó con su vino, su corazón acelerándose con pánico. ¿Qué? ¿Por qué preguntas eso? Su voz sonó demasiado defensiva incluso a sus propios oídos y maldijo internamente su incapacidad para mentir convincentemente bajo presión. Rodrigo sonrió pero no había malicia en su expresión, solo curiosidad y algo parecido a la preocupación fraternal. Relájate, no estoy acusándote de nada nefasto. Es solo que conozco a mi hermano mejor que nadie y he visto cómo actúa cuando está genuinamente interesado en alguien versus cuando está representando un papel. Esta noche hay algo diferente en él, algo más real que he visto en años. Pero también hay algo en la forma en que te mira a ti, en cómo ustedes dos interactúan, que no encaja completamente con la historia de 3 meses de relación que están vendiendo. Lucía sintió el pánico crecer pero también admiración por la percepción de este hombre. Rodrigo Reyes no era solo el comediante despreocupado que pretendía ser, había inteligencia aguda detrás de esa fachada relajada. No sé qué quieres que te diga, admitió finalmente, decidiendo que la verdad parcial era más segura que continuar la mentira con alguien que claramente veía a través de ella. Tu hermano y yo nos conocimos hoy en circunstancias inusuales. Él necesitaba ayuda y yo estaba en posición de ofrecérsela. Lo que está pasando entre nosotros es complicado y confuso y honestamente no sé qué pensar de todo esto. Era la respuesta más honesta que podía dar sin revelar completamente su arreglo financiero. Rodrigo asintió lentamente como si esto confirmara algo que había sospechado.
pensé que había algo así. Mateo tiene tendencia a tomar decisiones impulsivas cuando está desesperado, aunque nunca lo admitiría porque arruinaría su imagen de empresario calculador. Tomó otro sorbo de vino, sus ojos siguiendo a su hermano al otro lado de la sala. Pero aquí está la cosa, Lucía. He visto a mi hermano con muchas mujeres a lo largo de los años. He visto cómo actúa cuando está interesado superficialmente, cuando está cumpliendo expectativas sociales, cuando está genuinamente tratando de hacer que algo funcione. Y la forma en que te miró durante ese discurso sobre el amor y el riesgo, eso no era actuación. Eso era miedo real de alguien que se está dando cuenta de que podría estar sintiendo algo que no planeaba sentir. Sus ojos encontraron los de ella con seriedad inesperada. Así que mi consejo no solicitado es este: sea lo que sea que comenzó esta situación, dale una oportunidad real de convertirse en algo genuino. Mateo ha pasado demasiado tiempo escondiéndose detrás de sus muros. Si tú eres alguien que puede ayudarlo a derribarlos, entonces ambos merecen explorar esa posibilidad sin importar cómo comenzó. Antes de que Lucía pudiera responder, antes de que pudiera procesar completamente las implicaciones de lo que Rodrigo estaba sugiriendo, Mateo apareció a su lado. ¿De qué están hablando ustedes dos?, preguntó con tono ligero pero con ojos cautelosos que se movían entre su hermano y Lucía como si temiera lo que podría haber sido revelado. Rodrigo sonrió con inocencia exagerada. Solo estaba conociendo mejor a tu encantadora novia, hermano. Descubriendo si es lo suficientemente buena para ti o si necesito hacer mi papel de hermano protector y ahuyentarla. Le guiñó un ojo a Lucía antes de alejarse hacia el grupo junto al piano, dejándolos solos otra vez. Mateo observó a su hermano irse con expresión sospechosa antes de girarse hacia Lucía. ¿Estás bien? Rodrigo puede ser intenso cuando quiere. Si dijo algo que te incomodó, puedo hablar con él. Había preocupación genuina en su voz que hizo que algo se apretara en el pecho de Lucía. Estoy bien, le aseguró, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Las palabras de Rodrigo habían plantado semillas de posibilidad en su mente que eran peligrosas de considerar. Tu hermano es perceptivo, eso es todo. Más de lo que probablemente le das crédito. Mateo resopló suavemente. Oh, le doy todo el crédito del mundo. Rodrigo siempre ha podido leer a las personas de maneras que yo envidio. Es parte de por qué es tan exitoso en lo que hace. Hubo silencio entre ellos por un momento, cargado de cosas no dichas. Lucía, sobre lo que pregunté antes en el pasillo, sobre hacer esto real, no tienes que responder ahora. Sé que es una locura, que apenas nos conocemos. Pero esta noche contigo ha sido la primera vez en años que he sentido que podía ser yo mismo sin pretensiones. Y pensé que tal vez tú sentías algo similar. Lucía lo miró, este hombre complicado que había irrumpido en su vida hace apenas horas con una propuesta absurda que había aceptado por desesperación financiera. Lo miró y vio no al millonario arrogante que había temido encontrar, sino a alguien tan perdido y solo como ella. Buscando conexión genuina en un mundo que a menudo parecía diseñado para mantener a las personas aisladas en sus respectivas luchas. Siento algo, admitió finalmente, las palabras escapando antes de que pudiera censurarlas. No sé qué es exactamente o qué significa, pero sí, esta noche ha sido diferente de cualquier cosa que haya experimentado antes. Respiró profundo, reuniendo coraje. Pero Mateo, nuestros mundos son tan diferentes. Cuando esto termine, cuando vuelva a mi vida real mañana, ¿cómo funcionaría algo entre nosotros? No lo sé, admitió él con honestidad brutal. Pero me gustaría intentar averiguarlo si tú estás dispuesta. No esta noche, no bajo la presión de esta farsa. Pero mañana, o la próxima semana, cuando hayamos tenido tiempo de procesar todo esto. ¿Puedo llamarte? ¿Podemos tomar café de verdad esta vez, sin familia mirando, sin expectativas o actuaciones? Solo dos personas conociéndose honestamente. La esperanza en su voz era tan vulnerable que dolía escucharla. Lucía abrió la boca para responder, pero las palabras se atascaron en su garganta cuando el sonido de las campanadas del reloj de la sala comenzó a resonar, marcando la medianoche. 12 campanadas que transformaron la Nochebuena en Navidad, cada una vibrando a través de la casa como un recordatorio de que el tiempo no esperaba a nadie.
Ni siquiera a dos personas tratando desesperadamente de descifrar qué era real y qué era actuación en medio de una farsa que se había vuelto peligrosamente genuina. La familia comenzó a aplaudir y abrazarse, intercambiando felicitaciones mientras el ambiente se llenaba de alegría espontánea. Alguien puso música navideña más alta y los niños más pequeños corrieron hacia el árbol donde sabían que pronto podrían abrir sus regalos. «Feliz Navidad, Lucía», dijo Mateo suavemente, sus ojos nunca dejándolos de ella incluso mientras el caos festivo se desarrollaba alrededor de ellos. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que las palabras significaran más que un simple saludo tradicional, como si estuviera ofreciéndole algo más profundo que buenos deseos estacionales. Lucía sintió lágrimas inesperadas picar sus ojos, abrumada por la intensidad emocional de todo lo que había experimentado en estas pocas horas extraordinarias. «Feliz Navidad, Mateo», susurró de vuelta, y luego, sin pensarlo demasiado, sin analizar las consecuencias o apropiedad del gesto, se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él en un beso que comenzó tentativo pero rápidamente se profundizó en algo más urgente y desesperado. Mateo respondió de inmediato, sus brazos rodeándola y atrayéndola más cerca mientras todo lo demás se desvanecía, la familia, la música, sus propias dudas y miedos. Todo consumido por la intensidad de esta conexión que ninguno de los dos había planeado pero que se sentía inevitable de todas formas. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando pesadamente, Lucía fue consciente de que la conversación en la sala se había detenido momentáneamente. Miró alrededor para encontrar a la familia de Mateo observándolos con sonrisas conocedoras y expresiones de satisfacción apenas contenida. Elena los miraba con lágrimas brillando en sus ojos sabios, una mano sobre su corazón como si estuviera presenciando algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Gabriela tenía esa expresión que solo las madres pueden tener cuando ven a sus hijos encontrar algo precioso, orgullo mezclado con alivio y esperanza. Incluso Rodrigo les guiñó un ojo desde su posición junto al piano. Su sonrisa diciendo claramente que él había sabido todo el tiempo que algo real estaba desarrollándose bajo la superficie de su farsa cuidadosamente construida. «Creo que necesitamos hablar», dijo Mateo, su voz ronca con emoción. «Ahora. A solas». Tomó su mano y la guió a través de la sala hacia las puertas francesas que daban a un balcón que Lucía no había notado antes. El aire nocturno era fresco cuando salieron, llevándose con él el calor sofocante de la sala llena de gente y reemplazándolo con claridad que hacía más fácil respirar, más fácil pensar. Desde aquí podían ver el jardín bañado en luz de luna, las decoraciones navideñas brillando suavemente entre los árboles, el mundo pacífico y silencioso en contraste con el tumulto en el interior y en sus propios corazones. «Ese beso», comenzó Mateo, girándose para mirarla directamente. «No fue parte de nuestra actuación, ¿verdad?» No era realmente una pregunta sino una confirmación de algo que ambos sabían pero que necesitaba ser dicho en voz alta. Lucía negó con la cabeza lentamente, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «No. Fue real. Esto, lo que sea que esté pasando entre nosotros, es real. Y me aterroriza porque no tiene sentido. Nos conocimos hace apenas horas. Acepté tu propuesta por dinero, por necesidad desesperada, no porque esperara sentir algo por ti». Las palabras salieron como una confesión, liberándola de la carga de fingir que entendía lo que estaba sintiendo. «Pero en algún momento de esta noche loca, entre tu familia y tus palabras sobre amor y riesgo, entre ver quién eres realmente detrás de toda esa armadura corporativa, comencé a sentir algo que no puedo explicar racionalmente». Mateo se acercó, eliminando la distancia entre ellos hasta que pudo tomar su rostro entre sus manos con ternura que contrastaba con la urgencia en sus ojos. «No necesitas explicarlo racionalmente porque yo siento exactamente lo mismo. Cuando te vi esta noche en ese vestido, cuando escuché cómo defendías tu dignidad frente a mi tía, cuando prometiste a mi abuela que cuidarías de mí con sinceridad que no tenías que mostrar en una farsa pagada, algo dentro de mí cambió». Su pulgar acarició su mejilla suavemente. «He pasado años siendo cínico sobre el amor, convenciéndome de que las conexiones instantáneas eran solo cuentos de hadas para ingenuos.
Pero aquí estás tú, esta mujer extraordinaria que irrumpió en mi vida cuando más la necesitaba, y de repente todos mis argumentos racionales sobre por qué el amor a primera vista no existe se sienten vacíos e irrelevantes. Amor a primera vista, repitió Lucía, saboreando las palabras. ¿Es eso lo que crees que es esto? Su voz temblaba entre esperanza y miedo, ambas emociones luchando por dominar. Mateo sonrió, esa sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro en algo cálido y accesible. No lo sé. Tal vez es demasiado pronto para llamarlo amor. Pero es algo profundo y real y aterrador en las mejores formas posibles. Es la sensación de haber estado buscando algo sin saber qué era hasta que de repente está frente a ti, mirándote con ojos que ven más allá de tu riqueza o tu apellido hasta la persona real que has olvidado cómo ser con los demás. Presionó su frente contra la de ella, sus respiraciones mezclándose en el espacio mínimo entre ellos. Quiero intentar esto, Lucía. No como una farsa, no como un arreglo de negocios, sino como algo real. Sé que nuestros mundos son diferentes, sé que habrá complicaciones y desafíos. Pero después de esta noche no puedo imaginar dejarte ir sin al menos intentar ver a dónde nos lleva esto. Lucía cerró los ojos, permitiendo que sus palabras se hundieran profundamente en su corazón. Pensó en todas las razones por las que esto era una locura, todas las formas en que podría terminar mal. Pero luego pensó en cómo se había sentido esta noche, siendo vista realmente por primera vez en años, siendo valorada no a pesar de sus circunstancias sino incluyéndolas como parte de quien era. Pensó en la vulnerabilidad que Mateo había mostrado, en cómo había confiado en ella con partes de sí mismo que claramente no compartía con muchos. Y pensó en ese beso, en cómo había sentido como si algo se alineara perfectamente en el universo por un momento, como si dos piezas que no sabían que estaban incompletas finalmente hubieran encontrado su complemento. Está bien, susurró, abriendo los ojos para encontrarlo mirándola con intensidad que robaba el aliento. Intentémoslo. No sé cómo funcionará, no tengo garantías de que no terminemos lastimándonos mutuamente. Pero tienes razón sobre una cosa, después de esta noche no puedo simplemente volver a mi vida como si nada hubiera pasado. Tú has cambiado algo en mí también. La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo era pura alegría sin filtro, el tipo de expresión que probablemente pocas personas llegaban a ver en el empresario normalmente controlado. La besó otra vez, más suave esta vez pero no menos apasionado, sellando su acuerdo de una manera que las palabras nunca podrían. Cuando se separaron, ambos sonreían como adolescentes descubriendo el romance por primera vez, aturdidos por la rapidez con la que sus vidas habían cambiado de rumbo en una sola noche extraordinaria. Hay algo que necesito hacer, dijo Mateo de repente, tomando su mano y guiándola de vuelta hacia el interior. La familia estaba ahora reunida alrededor del árbol, los niños rasgando papel de regalo con entusiasmo mientras los adultos observaban con indulgencia. Mateo la condujo directamente hacia donde Elena estaba sentada, todavía en su lugar de honor junto a la chimenea. Abuela, dijo Mateo, arrodillándose nuevamente junto a su silla mientras mantenía la mano de Lucía firmemente en la suya. Hay algo que necesitas saber. Lucía y yo, nuestra historia no es exactamente como la contamos. Lucía sintió pánico instantáneo, segura de que estaba a punto de confesar su farsa y arruinar todo. Pero Mateo continuó con voz firme. Nos conocimos solo hoy, no hace 3 meses. Las circunstancias fueron inusuales y complicadas y le pedí que viniera aquí conmigo bajo falsas pretensiones porque estaba desesperado y solo y cansado de decepcionar a esta familia. Pero algo extraordinario pasó esta noche. Lo que comenzó como una mentira conveniente se transformó en algo completamente real. Me enamoré de ella, abuela. En el transcurso de unas pocas horas, esta mujer increíble logró derribar muros que pasé años construyendo. Y sé que es rápido y probablemente suena loco, pero también sé que es verdad. Elena escuchó todo esto sin cambiar su expresión, sus ojos moviéndose entre su nieto y Lucía con esa percepción penetrante que venía de 80 años de leer personas. Finalmente, una sonrisa lenta y conocedora se extendió por su rostro arrugado. ¿Crees que no lo sabía, niño tonto? Dijo con afecto exasperado. Tengo 80 años, no estoy ciega ni sorda.
Vi cómo la mirabas como si acabaras de descubrir algo precioso e inesperado. Vi cómo ella te miraba a ti con igual asombro y confusión. La historia de 3 meses nunca me convenció del todo porque las parejas que llevan tanto tiempo juntas tienen una comodidad establecida que ustedes claramente no tenían. Extendió su mano para cubrir las de ambos, unidas entre ellas. Pero lo que sí vi fue conexión genuina, química real, el tipo de chispa que no puede ser fingida sin importar cuánto actuaran. Así que aunque la historia fuera mentira, los sentimientos son verdaderos. Y eso, mis queridos niños, es todo lo que realmente importa. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Tu abuelo y yo nos conocimos un martes ordinario en el mercado. Para el viernes siguiente sabíamos que nos casaríamos. A veces el amor llega rápido como un rayo, y los únicos tontos son aquellos que lo dejan escapar porque tienen miedo de su intensidad. Lucía sintió lágrimas corriendo por sus propias mejillas, abrumada por la aceptación y sabiduría de esta mujer extraordinaria. Gracias, logró decir, su voz quebrada por emoción. Por entender, por no juzgarnos, por ser tan increíblemente generosa con tu amor. Elena apretó sus manos con sorprendente fuerza para alguien de su edad. El amor verdadero es siempre generoso, niña. Recuerda eso mientras navegan lo que viene. Habrá desafíos, diferencias que superar, personas que cuestionarán su compatibilidad. Pero si mantienen sus corazones abiertos y su compromiso firme, encontrarán su camino. Miró a Mateo con seriedad maternal. Y tú, mi nieto querido, no arruines esto siendo obstinado o dejando que tu orgullo se interponga. Esta mujer es un regalo, trátala como tal. La noche continuó con magia renovada. La familia de Mateo, habiendo escuchado la confesión parcial, los rodeó con apoyo entusiasta que era tanto abrumador como reconfortante. Rodrigo abrazó a Lucía declarando que siempre había sabido que había algo especial en ella. Gabriela la llevó aparte para asegurarle que sería bienvenida en la familia sin importar cuán rápido se desarrollaran las cosas, que a veces el corazón sabe antes que la mente. Cuando finalmente llegó el momento de irse, ya eran casi las 3 de la madrugada y Lucía estaba exhausta pero más feliz de lo que podía recordar haber estado en años. Mateo la llevó a casa personalmente, insistiendo en despedir a su chofer para poder tener tiempo a solas con ella. El camino a su modesto apartamento fue silencioso pero cómodo, sus manos entrelazadas sobre el asiento entre ellos mientras la ciudad dormida pasaba por las ventanas. Cuando se detuvieron frente a su edificio, Mateo apagó el motor y se giró para mirarla con expresión seria. Esto es real para mí, Lucía. Quiero que lo sepas. No solo las palabras románticas dichas en el calor del momento, sino un compromiso genuino de intentar construir algo contigo. Sacó su billetera y extrajo un sobre que le extendió. Los 30,000 pesos que acordamos. Los ganaste legítimamente incluso si la noche terminó siendo más de lo que cualquiera de nosotros anticipó. Lucía miró el sobre pero no lo tomó de inmediato. Mateo, ya no estoy segura de poder aceptarlo. No cuando esto se ha convertido en algo real. Se siente mal tomar dinero por, él presionó el sobre en sus manos suavemente pero con firmeza. Lo necesitas. Tu hermano necesita esos medicamentos, tu madre necesita su tratamiento para diabetes. Déjame ayudar, no como pago sino como alguien que se preocupa por ti y quiere aliviar aunque sea un poco de tu carga. Su voz era tan sincera que Lucía no pudo seguir protestando. Aceptó el sobre con lágrimas nuevas, abrumada por su generosidad. Gracias, susurró. Por todo. Por esta noche imposible, por mostrarme que todavía existen hombres buenos en el mundo, por hacerme sentir vista y valorada. Mateo sonrió y se inclinó para besar su frente con ternura. Nos vemos mañana para ese café verdadero que prometí. Sin familia, sin actuaciones, solo nosotros dos conociéndonos honestamente. ¿Te parece bien a las 10? Lucía sintió, su corazón tan lleno que dolía. Perfecto. Ahí estaré. Salió del auto y caminó hacia su edificio, girándose una vez para despedirse con la mano. Mateo esperó hasta que ella estuvo segura dentro antes de arrancar el motor. Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, Lucía pensó en cómo esta noche había comenzado con desesperación y un acuerdo transaccional frío,
Y había terminado con posibilidad infinita y un corazón lleno de esperanza. Abrió la puerta para encontrar a su madre dormida en el sofá, esperándola como siempre hacía. La despertó suavemente y cuando su madre le preguntó cómo había estado su noche, Lucía sonrió con una alegría que no podía contener. «Mamá, creo que acabo de vivir un milagro navideño», dijo, y procedió a contarle toda la historia extraordinaria mientras su madre escuchaba con lágrimas de felicidad por su hija que finalmente, había encontrado algo hermoso en medio de tanta lucha. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar con el primer día de Navidad y en algún lugar no muy lejos, Mateo Reyes conducía a casa con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Pensando en la enfermera extraordinaria que había transformado su vida en una sola noche mágica, preguntándose cómo había tenido tanta suerte de que ella dijera que sí a su propuesta absurda. Agradecido más allá de las palabras de que a veces los finales felices llegaban de las formas más inesperadas.